Casi 500 españoles mueren fusilados por las tropas francesas tras la revuelta popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid. La terrible noticia se extiende por España. La patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid a salvarla. El pueblo, abandonado a su suerte después de la doble abdicación de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII a favor de Napoleón, se rebela contra el invasor de España y usurpador de su corona. La mecha de la insurrección se extiende rápidamente y los levantamientos contra los franceses corren como la pólvora de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, hasta generalizarse en todo el país. La insurrección española constituye el primer movimiento de liberación nacional que surge en Europa para librarse del yugo de Napoleón y de sus afanes imperialistas. Napoleón y sus huestes batallan contra Dios, profanan nuestras tierras, violan, asesinan. Una nueva cruzada nos convoca. ¡Muerte a Napoleón y a sus soldados! El alzamiento popular que desautoriza y desobedece a las instituciones tradicionales produce un vacío de poder que es ocupado de forma espontánea primero por juntas locales y después por juntas provinciales. Las juntas son unas instituciones formadas por las personas de mayor prestigio de cada comunidad que se encargan de restablecer el orden público y de organizar la resistencia contra el invasor. La agresión exterior provoca de forma espontánea un sentimiento de unidad y de cohesión entre todos los españoles. Así, en el otoño de 1808 se reúnen en Aranjuez delegados de todas las juntas para elegir una junta central que, en nombre del rey Fernando VII, retenido por Napoleón en Francia, asume el poder en la España no ocupada. Su misión fundamental es la de coordinar la marcha de la guerra contra los franceses. La preside el ya anciano conde de Floridablanca, ex primer ministro de Carlos III y de Carlos IV. El 19 de julio de 1808, en Bailén, se celebra la primera batalla en campo abierto entre franceses y españoles. Los ejércitos franceses cuentan en España con algo más de 100.000 soldados divididos en varios cuerpos. Su objetivo, según el plan trazado por Napoleón, es ocupar rápidamente todo el país. El encargado de invadir Andalucía, el general Dupont, es el que se enfrenta en Bailén a las tropas españolas mandadas por el general Castaños. ¡Adelante! ¡Por España! Después de 3 días de combate, la victoria española es aplastante. Mueren más de 2.000 soldados franceses y cerca de 20.000 son hechos prisioneros. Esta es la primera derrota que sufre el ejército de Napoleón, que hasta entonces se había paseado invencible por toda Europa. Todos sus planes para la ocupación del país se desmoronan.
Su hermano, José Bonaparte, el nuevo rey de España impuesto por él, que había llegado a Madrid la víspera, tiene que retirarse precipitadamente con el ejército francés hacia Vitoria. El levantamiento popular ha hecho fracasar, de momento, los sueños imperiales napoleónicos. En noviembre de 1808, Napoleón en persona llega a España al frente de un gran ejército de 250.000 soldados con la intención de ocupar militarmente todo el país y de situar a su hermano definitivamente en el trono. En Burgos despliega a sus tropas por toda la península y él personalmente se dirige hacia Madrid. ¿Podemos comenzar, Sire? El avance de las tropas imperiales es contundente y audaz. En Somosierra, a las puertas de la capital, espera el ejército español con 8.000 hombres para intentar impedir su paso. Napoleón, mediante una táctica arriesgada, lanza contra la artillería a uno de sus mejores regimientos de caballería, formado por 150 jinetes polacos que siembran el desconcierto entre los soldados españoles, que son finalmente derrotados. El camino hacia Madrid queda libre. Señores, el sol de Austerlitz ilumina nuestro camino. ¡Viva el emperador! ¡Viva! ¡Viva el emperador! Napoleón entra en la capital sin encontrar apenas resistencia. Toma posesión del Palacio Real y repone en el trono a su hermano José. Desde hace unos años se recuerda en La Coruña con esta llamativa escenificación la batalla que enfrentó aquí a ingleses y franceses en enero de 1809. En aquel momento las dos potencias mundiales, Francia e Inglaterra, habían encontrado en España el escenario adecuado para dirimir su lucha por el liderazgo. Al poco tiempo de comenzar la guerra española, los ingleses, deseosos de poder abrir un frente de batalla en el sur de Francia, envían desde Portugal, para ayudar a los españoles, un ejército de 15.000 soldados al mando del general Moore, que en pocos días avanza hasta Salamanca. Napoleón deja precipitadamente Madrid y sale en persecución de los ingleses. Estos emprenden una épica retirada en dirección a La Coruña con la intención de embarcarse hacia Inglaterra. Ya en La Coruña, los ingleses tienen que esperar a la flota que debe recogerles y que se ha retrasado por el mal tiempo. Cuando por fin los barcos comienzan a atracar, las tropas francesas, al mando del general Soult, llegan a La Coruña. Ambos ejércitos se enfrentan en combate. Perdóname, yo hablo español un poquito. Soy mariscal Soult. En esta batalla voy a comandar el ejército francés. Finalmente, gracias a la resistencia del general Moore y al apoyo de los coruñeses, las tropas inglesas consiguen embarcar. Pero Moore muere en el combate. El objetivo francés era destruir el ejército británico. El ejército británico no fue destruido, el ejército británico se embarcó y logró escapar, reformarse en Inglaterra y regresó a Portugal. Meses más tarde, los ingleses, a las órdenes del duque de Wellington, volverán a España para luchar junto a los españoles. El avance de los ejércitos napoleónicos es imparable. Solo algunas ciudades, como Gerona y Zaragoza, se oponen heroicamente a la ocupación francesa. Los zaragozanos, a las órdenes del general Palafox, resisten durante 2 meses el asedio de un ejército de 50.000 soldados. La mitad de la población muere en el empeño. Más obstinada es la resistencia de Gerona, donde el general Álvarez de Castro, al mando de 6.000 hombres, aguanta un asedio de 6 meses. La participación en el levantamiento de todo el pueblo, incluidos ancianos, mujeres y niños, convierte la lucha en una guerra total. ¡A la carga! Con la victoria francesa en la batalla de Ocaña, en noviembre de 1809,
se desmoronan las últimas posibilidades del ejército español. La ocupación del país es casi total. Los miembros de la Junta Central se tienen que refugiar en Cádiz, la única ciudad que va a permanecer durante los 6 años que durará la guerra en manos españolas. Tras la derrota y el desmoronamiento del ejército español, la resistencia patriótica recurre para hacer frente al dominio aplastante de Napoleón a una nueva modalidad de guerra no convencional, la guerra de guerrillas. Soldados, oficiales, curas, campesinos, aventureros, españoles de toda clase y condición se echan al monte y se hacen guerrilleros. Algunos comienzan a ser populares entre sus paisanos, como el campesino Francisco Espoz y Mina en Navarra, el cura Merino en Burgos o el carbonero Juan Martín, más conocido como el Empecinado en toda la zona central. Empezamos con un puñado de hombres. Entonces éramos como un tábano que se mueve y vuela y está picando en todas partes a la vez. Yo conocía mi tierra. Mi tierra me ayudaba. Agrupados en partidas, los guerrilleros se dedican a hostigar y sabotear a las tropas francesas, valiéndose del conocimiento del terreno, de la solidaridad del pueblo y del efecto sorpresa. ¡Seguidme! Es tanta la inseguridad que producen en el enemigo que Napoleón se ve obligado a mantener en España durante toda la guerra a 300.000 soldados. Así y todo, los franceses que dominan las ciudades son incapaces, a pesar de la feroz represión, de hacerse con el control del campo. En enero de 1809, el nuevo rey José I, hermano de Napoleón, se establece por fin en la corte de Madrid. Trae consigo la primera constitución escrita del Estado español, decretada por él mismo en Bayona y de signo reformista. Cuando comienza su reinado tiene 41 años, es el primogénito de los Bonaparte, es un hombre culto y trae fama de ser buen gobernante. Viene de ser rey de Nápoles y está decidido a reformar y modernizar el país. Primer decreto, abolición de los derechos feudales. Segundo, supresión del Tribunal de la Inquisición. Tercer decreto, reducción de las órdenes religiosas. Cuarto, abolición de las barreras arancelarias en el interior de España. ¡Zas, zas, zas! Este hombre es Voltaire a caballo, lo digo yo. Los señores académicos de esta noble institución prestarán ante Dios su juramento de servir leal y fielmente a su majestad, nuestro rey José Napoleón I. Para gobernar, José I se rodea de un amplio grupo de españoles que ven en el nuevo monarca el camino para la regeneración del país. Son los afrancesados. Sí, juro. Muchos de ellos son funcionarios que después de jurar fidelidad al nuevo rey, continúan en sus puestos. Otros son intelectuales, políticos y militares de talante ilustrado y reformista que colaboran libremente con el rey impuesto por Napoleón porque lo consideran un mal menor comparado con los beneficios que puede suponer para el país. Es el caso del poeta Meléndez Valdés, del dramaturgo Fernández de Moratín, del militar Francisco Mazarredo, del exministro Mariano Luis de Urquijo o del banquero Francisco Cabarrús, nuevo ministro de Hacienda. Precisamente a Cabarrús está dirigida la carta que el jurista Melchor de Jovellanos escribe renunciando a entrar en el gobierno, ya que, como explica en ella, ha decidido sumarse a los patriotas. Quien deja de ser amigo de mi patria, deja de ser lo mío. España no lidia por los Borbones, ni por Fernando. Lidia por sus propios derechos, derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos. En una palabra, España lidia por su libertad. Nos vamos a ir un poquito para atrás
un poco para atrás, vamos a irnos al principio del siglo XIX, Napoleón, eso sí lo habéis oído, ¿verdad que sí? Napoleón invadió toda España, pero cuando llegó a esta zona de aquí, donde estamos nosotros, San Fernando de Cádiz, se encontró que ahí no podía pasar, no los dejábamos pasar. Acosados por los franceses, los miembros de la Junta Central se refugian en la isla de León, en San Fernando de Cádiz, un lugar rodeado de agua y prácticamente inexpugnable para un ejército sin flota. Vinieron todos para acá, se refugiaron aquí, y aquí fue donde pusieron la sede del Gobierno de la Nación. Pero más importante para nosotros, ¿sabéis dónde se metieron a vivir? Aquí, en el Colegio de la Compañía de María, en este colegio. En este colegio, la Junta Central, hostigada por las críticas y por las derrotas militares, se autodisuelve y traspasa el gobierno de la España no ocupada a una regencia de 5 personas con el compromiso de que sean convocadas las Cortes. Cádiz es en estos momentos una ciudad sitiada, defendida desde el mar por barcos ingleses y llena de refugiados. A la floreciente burguesía cosmopolita de la ciudad se han sumado funcionarios, médicos, abogados, clérigos, comerciantes, intelectuales de toda España, que hacen de Cádiz el centro político y cultural de la resistencia patriótica. En sus tabernas se comienza a oír la palabra liberal o liberales para designar a los sectores más reformistas de la disuelta Junta Central, que presionaron hasta el último momento para conseguir la convocatoria de las Cortes. Como los afrancesados, los liberales quieren tener una constitución que les sirva para reformar y modernizar el país y además para legitimar al gobierno nacido de la insurrección. Fórmula del juramento de las Cortes Constituyentes. ¿Juráis la santa religión católica, apostólica y romana sin admitir otra alguna en estos reinos? Sí, juramos. ¿Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio para liberarla de sus injustos opresores? Sí, juramos. Con este juramento que prestan la centena de diputados presentes en la solemne apertura de estas Cortes Generales y Extraordinarias, el 4 de agosto de 1810, da comienzo la historia del parlamentarismo español y una auténtica revolución. Señorías, reocupan los escaños. Se abre la sesión. Lo primero que hacen los diputados reunidos en este teatro de la isla de León es proclamar que la soberanía reside en la nación, representada esta por las Cortes. La nación ha demostrado ser soberana al negarse a obedecer las órdenes de Napoleón. Pido la palabra, señor presidente. Todos los aquí presentes juramos en su día lealtad a nuestro soberano Fernando VII. ¿Cómo es posible proclamar ahora que la soberanía reside en la nación? A continuación, y después de reconocer a Fernando VII como su rey, las Cortes establecen la separación de poderes y asumen para sí el poder legislativo. Hasta ese momento había sido prerrogativa del rey la elaboración de las leyes. En las Cortes de Cádiz se produce otro hecho novedoso. Sus diputados son elegidos directamente por los ciudadanos que tenían derecho a voto y no como se había hecho hasta entonces por sus estamentos respectivos, la nobleza, el clero y el pueblo. Y allí donde la guerra había impedido celebrar la elección, los diputados son nombrados en calidad de suplentes. También las colonias cuentan con representación. El efecto inmediato de esta nueva forma de elección es que las clases medias urbanas se convierten en las protagonistas de estas Cortes y se alzan por primera vez con el poder legislativo. Desde el comienzo de los debates, los diputados se dividen en absolutistas o enemigos de las reformas y liberales o defensores de los cambios radicales. España desde los godos es una monarquía, electiva primero, hereditaria después, en la que el rey ungido, consagrado por la Iglesia, ha sabido ejercer la suprema autoridad sobre sus súbditos. Súbditos no, ciudadanos.
Al año siguiente, en febrero de 1811, las Cortes cambian de sede. Se trasladan a esta iglesia, la de San Felipe de Neri, en la ciudad de Cádiz. Aquí continúan con su frenética actividad legislativa. Aprueban la libertad de imprenta, decretan la abolición de la tortura y la de todos los privilegios feudales, y comienzan a elaborar el proyecto de una constitución que es aprobada después de un año de debates en marzo de 1812. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española decretan la siguiente constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. A lo largo de cerca de 400 artículos, la Constitución establece que la forma de gobierno de España es la monarquía parlamentaria. Reconoce a Fernando VII como rey constitucional, declara a la religión católica como la única de los españoles y suprime la Inquisición. La Constitución de Cádiz es promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, coincidiendo con el 4º aniversario de la subida al trono de Fernando VII. Por este motivo, el pueblo gaditano la bautiza como la Pepa. ¡Viva la Pepa! Con la Constitución de Cádiz se hace realidad en España, de una forma pacífica, el triunfo de la burguesía y de su programa político, el liberalismo. España es, tras los Estados Unidos y Francia, el tercer país del mundo en recoger en su Constitución los principios democráticos de la igualdad y la libertad de sus ciudadanos. ¡Viva la Constitución! Mientras tanto, la guerra continúa. La larga duración del conflicto, cerca de 6 años, sumada a su carácter de guerra total donde todo el pueblo, incluidos mujeres, ancianos y niños, se enfrenta al ejército napoleónico, produce en ambos bandos episodios de crueldad inaudita. Goya, que presencia muchos de estos horrores, los recoge en una colección de grabados, Los desastres de la guerra. Es la primera vez que un artista refleja la guerra sin gloria. En sus grabados, que dan testimonio de la barbarie y de la guerra sin cuartel de los contendientes, no hay héroes, solo asesinos y muertos. A las calamidades propias de una guerra de desgaste se había añadido en 1811 una hambruna que asoló a gran parte del país. En Madrid, las autoridades municipales tuvieron que establecer un servicio de recogida de cadáveres para intentar contener la propagación de enfermedades contagiosas. En esta guerra, España pierde casi 1 millón de habitantes. ¡Alto! Queremos ver a Su Majestad el Rey. Traemos un mensaje urgente para Su Majestad. Sigan. Nuestro ejército ha sido derrotado por el que manda Lord Wellington. Con la victoria obtenida por el ejército anglo-español en los Arapiles, muy cerca de Salamanca, en julio de 1812, los franceses sufren la derrota más severa desde la batalla de Bailén. Con ella comienzan a desvanecerse los proyectos para España de Napoleón, ahora más interesado en la invasión de Rusia.
Al mes siguiente de la victoria de los Arapiles, las tropas del duque de Wellington entran por primera vez en Madrid. Pero la liberación definitiva no llegará hasta enero del siguiente año, 1813, tras la estrepitosa derrota de Napoleón en Rusia. El debilitamiento de las tropas francesas en España es tan manifiesto que José Bonaparte decide emprender con su ejército la retirada hacia Francia. Poco antes de que las tropas francesas lleguen a la frontera, Wellington, al mando de un ejército de 100.000 soldados formado por ingleses, portugueses y españoles, les da alcance en Vitoria y las vuelve a derrotar. Con las prisas por atravesar los Pirineos, el ejército de Napoleón deja sobre el campo de batalla algunos de los muchos objetos de arte que habían sido expoliados durante su retirada. Su Majestad el Emperador. A cambio de la neutralidad de España en la etapa final de la Guerra Europea, Napoleón se ve obligado a reconocer a Fernando VII como rey de España. Mis ejércitos abandonan España. El reinado de mi hermano ha concluido. Comienza el tuyo. La paz entre las dos naciones se firma en diciembre de 1813, en el Palacio de Valençay, donde el rey español había permanecido retenido durante toda la guerra. Detrás de las tropas de Napoleón, parten hacia Francia, al exilio, 12.000 españoles. Son los afrancesados. Este es el primer gran exilio de españoles que abandonan el país huyendo de otros españoles. Cuando por fin, en marzo de 1814, regresa Fernando VII a España, hace honor a su apodo, el Deseado. Todos desean su vuelta, aunque por diferentes motivos. Los liberales le aguardan para que jure y acate la Constitución aprobada en Cádiz y prosiga con las reformas. Los absolutistas, también llamados realistas porque son partidarios de fortalecer el poder real, le esperan para que dé un golpe de timón y vuelva a las instituciones tradicionales. Y finalmente, el pueblo, que ha sufrido una guerra durísima que ha dejado al país devastado y arruinado, confía ciegamente que con la vuelta del rey se consiga una paz duradera y se solucionen los graves problemas económicos. Por el momento, todos le reciben con entusiasmo. Después de haber recorrido media España en olor de multitudes, el 13 de mayo de 1814, Fernando VII hace su entrada triunfal en Madrid y la hace de nuevo como rey absoluto de todos los españoles. ¡Vivan las caenas! ¡Vivan las caenas! Unos días antes, había firmado un decreto disolviendo las Cortes y derogando todas las reformas aprobadas por ellas, incluida la Constitución. Con este golpe de Estado, recupera de un plumazo todos los poderes de un monarca absoluto. Antes de tomar esa decisión y de enfrentarse a las Cortes y a la regencia que ostentaba el poder ejecutivo hasta que el monarca jurara la Constitución, Fernando VII estuvo midiendo sus fuerzas. Durante su estancia en Valencia, había recibido el respaldo casi total del ejército tradicional y el apoyo incondicional de un grupo de diputados absolutistas que representaban a un tercio de las Cortes. Sabía también que contaba con el apoyo de la Iglesia y con la simpatía del pueblo, que no había dejado de aclamarle desde su vuelta a España. Tanto que en muchos lugares la gente desenganchaba los caballos de su carroza y tiraba de ella con sus propias manos. Eso sucede también en su entrada en Madrid. Los españoles dejan de ser ciudadanos y vuelven a ser súbditos. Dame tus papeles. Un libro de Voltaire, padre. Luego
contra la pared. Inmediatamente después del golpe, el rey ordena la detención de los liberales más señalados. Algunos, como los diputados Agustín Argüelles o José de la Quintana, que se habían destacado en los debates constitucionales, son encarcelados. Otros muchos consiguen exiliarse en Francia, donde van a hacer compañía a los afrancesados. Detrás de los Pirineos se van a encontrar cerca de 30.000 españoles, los mejor preparados y más lúcidos con que cuenta la España de aquellos momentos. ¿Qué alegáis en vuestra defensa? La vuelta a la monarquía absoluta supone también el restablecimiento de las viejas instituciones, como la Inquisición. El propio Goya es investigado por el tribunal. El pintor, sospechoso de haber simpatizado con los franceses, continúa a duras penas siendo pintor de cámara del rey. En esta época, 1814, antes de aislarse en su Quinta del Sordo, Goya pinta un cuadro que retrata lo que está ocurriendo en el país. Una alegoría donde el tiempo sujeta a la verdad y quiere llevársela consigo. Es una escena que tiene como testigo a la historia. Durante la guerra con Francia, las colonias americanas también crearon sus propias juntas de gobierno y algunas, como las de Buenos Aires y Caracas, se radicalizaron y pidieron la independencia. Fue la burguesía criolla, los descendientes de españoles nacidos en las colonias, la que empezó la lucha por su independencia, aprovechando que España estaba defendiendo la suya frente a los franceses. Buscaban, sobre todo, el poder político de los territorios, que estaba en manos de los peninsulares, y la libertad de comercio con otros países. ¡Viva la independencia! Un hacendado criollo, Simón Bolívar, que será después conocido por el Libertador, encabeza en Venezuela una sublevación que proclama la guerra a muerte a los españoles. Sus primeros éxitos incomodan tanto al Estado como a la burguesía española, que ven peligrar la fuente principal de sus ingresos. El rey manda desde España, en 1815, un ejército de 10.000 hombres que de momento consigue detener la insurrección. A pesar de la represión desatada por Fernando VII contra los liberales, una minoría urbana nutrida de intelectuales, comerciantes y una incipiente burguesía industrial continúa manteniendo vivo el espíritu liberal. La burguesía es consciente de que el gran mercado colonial lleva ya tiempo hundiéndose. Pretende reorientar su actividad hacia el mercado español y para eso necesita profundas reformas en el país. Unas reformas que solo los liberales podrían hacer. Descartes, Galileo, Voltaire, prohibidos en el país. Voltaire, porque ha contribuido al desarrollo del espíritu revolucionario en Francia, dice. Estarán de acuerdo conmigo, señores, en que España está en mala situación. Como gran maestre de la logia de Granada, los liberales pasan a la clandestinidad y comienzan a conspirar para derribar a la monarquía absoluta y restablecer la Constitución. Como lugar de encuentro empiezan a utilizar por su carácter secreto las logias masónicas. La masonería acabará desempeñando un papel revolucionario y liberal que antes no tenía. Sí. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Muera el que así no lo sienta y lo sostenga! ¡Muera! España había salido de la guerra con un ejército desunido y sobredimensionado, especialmente en número de oficiales. Porque durante la contienda había surgido un ejército nuevo, el de la guerrilla, que al terminar la guerra se incorporó al tradicional. Con la restauración absolutista de Fernando VII, la división del ejército español se hace evidente. Por una parte está el ejército profesional que apoya al rey, por otra el guerrillero, que está contra el monarca. La reducción de oficiales que lleva a cabo la nueva administración absolutista afecta sobre todo a quienes proceden de la guerrilla
y quienes se quedan en el ejército son relegados a puestos secundarios. El descontento que eso les provoca acaba empujándoles al campo liberal, donde, incorporados a los engranajes de las conspiraciones, encabezarán los pronunciamientos militares contra la monarquía absoluta. En 1814, en Pamplona, se produce el primer pronunciamiento contra el rey. Lo encabeza el héroe guerrillero Francisco Espoz y Mina. Pero el golpe fracasa y él huye a Francia. Al año siguiente, en La Coruña, lo intenta otro héroe de la guerra, Juan Díaz Porlier. También fracasa y es fusilado. Tampoco lo consiguen y también son pasados por las armas el general Lacy en Barcelona y el coronel Vidal en Valencia. ¡Soldados! Venezuela y toda América os contemplan y esperan la paz. ¡Hija de la victoria! A partir de 1817, la situación en las colonias americanas vuelve a empeorar. La intransigencia de Fernando VII ante cualquier fórmula de autonomía enciende de nuevo la mecha de la independencia. Bolívar, el libertador, ha reorganizado sus tropas y después de liberar Venezuela, atraviesa los Andes y vence a los realistas en la batalla de Boyacá, consiguiendo la independencia de Colombia. Simultáneamente, otro gran líder independentista, el argentino e hijo de españoles José San Martín, después de proclamar la independencia de Argentina, también ha cruzado los Andes y ha liberado Chile. Ya prácticamente solo queda por caer Perú, el gran centro del poder español en Sudamérica. En España se prepara un envío de tropas para hacer frente a los insurgentes. ¡Soldados! España vive a merced del poder absoluto y arbitrario del rey Fernando, que en su día declaró nula la idolatrada Constitución de Cádiz. ¡Soldados! ¡Gritad conmigo! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva Riego! El pronunciamiento de Rafael del Riego ante las tropas que estaban esperando para embarcar hacia América tiene lugar en el pueblo sevillano de Las Cabezas de San Juan, el primer día del año 1820. Cuando el golpe está a punto de fracasar, se suman a él un grupo de oficiales de La Coruña. A partir de aquí, se van sucediendo en cadena los levantamientos militares por todo el país, hasta empujar a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812 y a aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz. Marchemos y yo el primero por la senda constitucional, fueron textualmente sus palabras. Riego, el primer militar que triunfa con un pronunciamiento, es homenajeado con un himno que lleva su nombre, el himno de Riego, que es declarado himno nacional. El himno a la ley. Soldados, soldados, la patria nos llama la ley. Juremos por ella vencer, a vencer o a morir. Con la instauración de la monarquía liberal, se suspende el envío de tropas y el proceso de independencia en América se acelera. En América del Norte, en México, un militar realista, el criollo Agustín Iturbide, da un golpe de mano y proclama la independencia en el antiguo virreinato español. En América del Sur, la independencia se culmina en la decisiva batalla de Ayacucho, en Perú. Con la derrota de Ayacucho, queda liquidado el poder español en Sudamérica. De lo que había sido un poderoso imperio, ahora solo queda Cuba, Puerto Rico y Filipinas. España pasa a ser, definitivamente, una nación de segundo orden. 6 meses después del pronunciamiento de Riego, las Cortes se reabren solemnemente con la presencia del rey Fernando VII, que jura públicamente la Constitución. Tiene la palabra el general Riego. Que el rey no tiene prerrogativas, sino deberes. Y aunque todo cambio encuentra resistencias, las Cortes harán saber al mundo que el verdadero valor y grandeza de un monarca
consiste en el exacto cumplimiento de sus leyes. Después de restablecer todas las leyes aprobadas por las anteriores Cortes, los diputados continúan legislando para conseguir la unidad político-administrativa del país. Además, se reforma la enseñanza y se crean nuevas universidades. Se amnistía a los afrancesados. Se crea la Milicia Nacional para defender el régimen liberal. Se impone la autoridad civil sobre la eclesiástica. Se suprimen las órdenes monacales, una parte de cuyas propiedades pasa al Estado. Como reacción a estas medidas, la Iglesia comienza a distanciarse del liberalismo. ¡Silencio! ¡Silencio! La aplicación de las reformas discutidas en las Cortes provoca la escisión del bloque liberal en dos grupos, los moderados y los exaltados. Para los moderados la revolución ya se había producido, y para los exaltados el proceso revolucionario solo acababa de comenzar. Yo no veo la libertad como una vacante furiosa, recorriendo las calles entre hachas y alaridos. ¡Esto es intolerable! ¡Constitución o muerte! ¡Constitución o muerte! ¡Vivan las calles! Enfrentados a los dos grupos de liberales están los realistas, también conocidos como los serviles, que defienden la autoridad absoluta del rey. ¡Esto va a acabar como el Rosario la Aurora! La euforia política que se vive en las Cortes se extiende hasta los cafés de las ciudades, donde los liberales radicales se reúnen en las sociedades patrióticas, cuya función es propagar el liberalismo entre el pueblo. Una canción, el Trágala, se hace popular y recoge el entusiasmo del momento. Que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, 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 perro, trágala, 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 perro. Que cante el Trágala. Ah. Muy bien. Que lo cante. ¡Que dé un viva a la Constitución! Claro que lo va a dar. Aquí hay motivos para convencerle. Vamos, señores. Dejen en paz a ese hombre, que no les hace ningún daño. Este hombre ni es un buen liberal, ni es un hombre de bien. Yo respondo por él. El final de la guerra no ha llevado, sin embargo, la paz definitiva a la España rural. Partidas de bandoleros, formadas por desertores o exguerrilleros, dificultan las comunicaciones de los pueblos y ciudades con sus continuos asaltos y robos. Háganme el favor de bajar, señores. De los casi 12 millones de españoles, más de la mitad trabajan y viven, malamente, de la agricultura. El campo, que había quedado arrasado por la guerra, padece más que las ciudades los efectos de la depresión económica que el país sufre desde el final de la contienda. Mientras los precios de los productos agrícolas bajan sin cesar, los arrendamientos de las tierras se mantienen y llevan a los campesinos a la miseria, y de paso, y en razón de su descontento, a la causa realista. En zonas rurales del norte de Castilla, en Navarra y Cataluña, comienzan a formarse partidas de realistas, partidarios de la monarquía tradicional, que se alzan en armas contra el poder liberal. Se echan al monte y allí vuelven a fabricar artesanalmente la pólvora que necesitan para hacer estallar una nueva guerra civil. Utilizan tácticas de la guerrilla y en algunos casos las partidas están mandadas por antiguos guerrilleros, como el cura Merino. Cuentan además con el apoyo de la Iglesia, que definitivamente ha roto con los liberales. Esos son los discípulos de Lutero y Calvino. Esos son los traidores a la religión y a nuestro rey. Esos son los que han perseguido a los realistas, a los reales, sometiéndolos a trabajos en las cárceles y robándoles sus bienes. Esos son los que quieren trastornar el orden y vivir como bestias. ¡No dejéis uno vivo! ¡Degolladlos a todos! Los liberales exaltados ganan las elecciones en 1822 y Fernando VII se ve obligado a encargar la formación de gobierno a un liberal radical, Evaristo San Miguel, cuyos planes más inmediatos son atajar la insurrección realista que se extiende por el país y contrarrestar la alarma que ha creado en las potencias conservadoras europeas el triunfo radical. Un año más tarde, en 1823,
España es de nuevo invadida por un ejército francés. Son los 100.000 hijos de San Luis. Se les llama así porque los envía el tío de Fernando VII, el rey francés Luis XVIII. En realidad se trata de un ejército de ocupación enviado por las potencias conservadoras de Europa, agrupadas en la llamada Santa Alianza, para acabar con la monarquía liberal y restablecer en el trono a Fernando VII con todos sus poderes. Sin encontrar apenas resistencia, el ejército francés, dirigido por el duque de Angulema, consigue su objetivo: devolver el poder absoluto a Fernando VII. El gobierno liberal ha durado 3 años y en su caída apenas ha contado con el apoyo popular. Considerando que el reo Rafael del Riego, que inició hace 3 años en Cabezas de San Juan el alzamiento contra su rey legítimo y en defensa de la llamada Constitución, ha incurrido en su calidad de diputado de las llamadas Cortes en horrorosos atentados contra la voluntad del rey Fernando, le condenamos a pena de muerte en horca infamante, hasta cuyo pie será arrastrado metido en un serón. La revolución liberal es aniquilada mediante la represión. De nuevo, Fernando VII pone en marcha la persecución contra los liberales. Los más señalados, como Riego o el Empecinado, son ajusticiados. ¡Empecinado! Aprovecha los momentos que te quedan para salvar tu alma. ¡Muera la Constitución! Levántese, está detenido. Quíteme las manos encima. ¡Siga! Para llevar a cabo la represión de una forma sistemática y organizada, se crea la policía, que nace para sustituir a la Inquisición en su labor depuradora. Mientras las cárceles se llenan de detenidos, otros muchos españoles parten de nuevo hacia el exilio. A los exiliados se suma por decisión propia Francisco de Goya. Incapaz de soportar otra vez el desgarro de una España irremediablemente partida en dos tras el regreso de Fernando VII, opta por buscar refugio en Francia. En las paredes de la que había sido su casa, queda como un presagio su visión del trágico destino de España.